decían que la nueva moneda traería libertad, que sería el fin de los bancos, el final del control de los gobiernos, la caída de un sistema que imprime dinero sin parar, mientras los pobres se ahogan en inflación y los ricos nadan en liquidez. Pero, ¿qué ocurre cuando la libertad no tiene reglas? ¿Qué pasa cuando destruyes a los árbitros y a los guardianes del orden? Lo que queda no siempre es un paraíso. A veces, lo que queda es el caos disfrazado de oportunidad. Para entender esta historia, hay que viajar atrás en el tiempo, hasta el año 2008, cuando la confianza en el sistema financiero se desmoronó como un castillo de arena. Los bancos más grandes del mundo se tambaleaban, los gobiernos improvisaban rescates y las personas comunes miraban impotentes cómo su dinero se evaporaba. Fue una época de miedo y de rabia. La ilusión del control se rompió. Y en medio de ese colapso, alguien, o quizás un grupo de personas, decidió proponer algo diferente. Un sistema sin dueños, sin intermediarios, sin permisos. Un dinero. Aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Sin Estado. Pero antes de continuar, hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué alguien querría eliminar a los bancos y a los gobiernos del dinero? La respuesta, aunque parece moderna, es tan vieja como el propio poder. Desde que el dinero existe, siempre ha sido una herramienta de control. Quien lo emite, manda. Quien lo regula, decide quién gana y quién pierde. En 2008, cuando los bancos centrales imprimieron billones para rescatar a las mismas instituciones que habían causado el desastre, millones de personas comprendieron que el sistema estaba amañado. No se trataba de estabilidad, se trataba de fe. Y esa fe se había roto. Fue entonces cuando, en una oscura lista de correo de científicos informáticos, apareció un nombre: Satoshi Nakamoto. Nadie sabía quién era. Podría haber sido un genio solitario o un grupo oculto tras un seudónimo. Lo que sí sabían es que su idea era radical. 9 páginas bastaron para describir una visión completamente nueva del dinero. El documento se llamaba Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico entre pares. Era la semilla de una revolución silenciosa. ¿Y cuál era esa idea tan poderosa? Satoshi propuso un sistema donde las transacciones no dependieran de bancos, sino de la criptografía. Donde el valor no se basara en promesas, sino en matemáticas. Un dinero con una cantidad limitada para siempre. 21 millones de unidades. Ni una más. Cada transacción se registraría en un libro público e inmutable, llamado cadena de bloques. Nada podría alterarse. Nada podría falsificarse. En teoría, por primera vez en la historia, la confianza podría construirse sin confiar en nadie. En el año 2009, nació el primer bloque. Lo llamaron el bloque Génesis, y dentro de él, Satoshi dejó un mensaje escondido. The Times, 3 de enero de 2009. El canciller al borde de un segundo rescate para los bancos. No era solo una fecha, era una declaración, un recordatorio de por qué existía Bitcoin. Pero, ¿qué significaba minar? En el nuevo sistema, minar no era excavar en la tierra, sino resolver complejos rompecabezas matemáticos. Cada vez que un minero encontraba la solución correcta, añadía un nuevo bloque al libro contable y recibía nuevas monedas como recompensa. Así, la red crecía y se mantenía segura sin necesidad de una autoridad central. No había bancos, no había gobiernos, solo código. Los primeros creyentes eran una mezcla de idealistas y rebeldes, programadores que soñaban con un mundo sin control estatal, libertarios que veían en Bitcoin una forma de escapar del sistema. Intercambiaban monedas por céntimos, sin imaginar lo que aquello llegaría a valer.
Uno de ellos, un programador llamado Laszlo Hanjeks, realizó la primera compra en el mundo real: 2 pizzas a cambio de 10.000 bitcoins. En aquel momento, esa cifra apenas representaba unos pocos dólares. Hoy, esas mismas monedas valdrían cientos de millones. Pero nadie lo sabía. Aquello no era inversión, era curiosidad. Sin embargo, la curiosidad pronto se transformó en codicia. Para el año 2013, el precio de Bitcoin pasó de valer menos de $1 a superar los 1.000. Los foros se llenaron de euforia. Los intercambios digitales nacían de la noche a la mañana. Y como suele ocurrir cuando el dinero se multiplica rápido, también aparecieron los oportunistas. Mt. Gox, uno de los primeros y mayores intercambios, llegó a manejar la mayoría de las transacciones del mundo. Pero en el año 2014, algo ocurrió. 850.000 bitcoins desaparecieron. Nadie sabía cómo. Cientos de millones de dólares en oro digital se esfumaron. No había nadie a quien reclamar. Ningún regulador, ningún seguro, ningún teléfono de ayuda. Solo una red de datos que registraba con precisión matemática cada moneda robada, pero incapaz de devolverla. Fue entonces cuando muchos comprendieron la paradoja. Bitcoin era perfecto en su código, pero imperfecto en su humanidad. Había eliminado a los intermediarios, sí, pero también a los mediadores. En ese nuevo mundo, cada transacción era definitiva, cada error irreversible. La libertad venía acompañada de una carga, la responsabilidad total. Y esa carga no todos estaban listos para soportarla. A medida que más personas se unían, llegaron también los engaños. Carteras falsas, esquemas Ponzi, tokens fraudulentos, estafas disfrazadas de innovación. En el año 2022, los usuarios del mundo cripto perdieron más de 3.800 millones de dólares en hackeos y fraudes. Las cifras eran alarmantes, pero aún más alarmante era la indiferencia con que el ecosistema las aceptaba. No confíes, verifica, decían, y tenían razón. Pero ¿cuántos realmente entendían cómo hacerlo? La tecnología ofrecía herramientas: carteras frías, dispositivos de seguridad, claves privadas, pero ninguna protegía del error humano. Si alguien enviaba sus monedas al lugar equivocado, no había marcha atrás. Si confiaba en la persona equivocada, no existía forma de recuperarlas. La libertad absoluta traía consigo una fragilidad absoluta. Y sin embargo, el sueño seguía vivo. Porque Bitcoin no era solo dinero, era una idea. Una promesa de independencia. Un grito contra el control centralizado. Pero, ¿puede existir el orden sin control? ¿Puede haber confianza sin un juez que resuelva los conflictos? Estas preguntas comenzarían a resonar con fuerza cuando un país decidió poner a prueba el ideal libertario en el mundo real. Ese país fue El Salvador. Una pequeña nación centroamericana, acostumbrada a vivir bajo la sombra del dólar estadounidense, tomó una decisión que sacudió al planeta financiero: declarar a Bitcoin moneda de curso legal. El presidente, Nayib Bukele, lo llamó una revolución, una apuesta por la libertad. Y por un momento, el mundo creyó que podría funcionar. Pero la historia, como siempre, tenía otros planes. El gobierno lanzó una aplicación llamada Chivo y regaló $30 en Bitcoin a cada ciudadano que la descargara. Instalaron cajeros automáticos de Bitcoin en las calles y presentaron el experimento como una nueva era para la economía nacional. Los medios internacionales lo celebraron. Las playas del Zonte, rebautizadas como Bitcoin Beach, se convirtieron en un símbolo del futuro. Pero pronto surgió la pregunta que nadie había querido hacer. ¿Qué ocurre cuando una moneda sin Estado choca con la realidad de un Estado? Al principio, el experimento parecía un triunfo. El gobierno salvadoreño aseguraba que la adopción sería rápida, que los ciudadanos podrían enviar y recibir dinero sin comisiones, que los turistas llegarían atraídos por la novedad.
Pero pronto se descubrió que la tecnología, por brillante que sea, no reemplaza la confianza. Muchos salvadoreños descargaron la aplicación, sí, pero pocos la usaban con regularidad. Algunos no entendían cómo funcionaba. Otros desconfiaban de la volatilidad del precio. Y muchos simplemente preferían el billete tangible, el dólar que podían tocar. El entusiasmo inicial se transformó en frustración cuando las carteras comenzaron a fallar. Hubo reclamos de dinero que desaparecía, transacciones que no se confirmaban y estafas que se multiplicaban en redes sociales. Las promesas de libertad chocaron con la realidad de un país donde el acceso a Internet es limitado y donde la educación financiera no llega a todos los rincones. En cuestión de meses, la utopía digital comenzó a mostrar grietas. Y cuando el precio de Bitcoin cayó más del 60% en el año 2022, esas grietas se convirtieron en abismos. El valor de las reservas nacionales se desplomó. Las protestas llenaron las calles y los organismos internacionales advirtieron que el experimento podría llevar a la ruina. El Fondo Monetario Internacional alertó que esa apuesta ponía en riesgo la estabilidad del país y condicionó futuros préstamos. Lo que comenzó como una revolución terminó siendo una lección amarga. El dinero sin Estado no puede reemplazar la confianza que sostiene a una sociedad. Aún así, Bukele siguió defendiendo su decisión. Hablaba de independencia, de futuro, de romper con el dominio de las potencias, y tenía razón en algo. El mundo entero observaba. Algunos países vieron en El Salvador un laboratorio del porvenir, otros lo tomaron como advertencia. Pero más allá de la economía, la pregunta de fondo seguía sin respuesta. ¿Puede una moneda sin ley sostener una nación con leyes? Los datos más recientes mostraban una verdad incómoda. Solo una pequeña parte de la población usaba Bitcoin de forma cotidiana. La mayoría seguía confiando en el dólar, el mismo símbolo del poder que Bitcoin había intentado destronar. Las transacciones en Bitcoin se reducían, los cajeros quedaban vacíos, y la promesa de inclusión se convertía en un espejismo. La tecnología seguía funcionando, sí, pero la gente había dejado de creer. Sin embargo, el experimento reveló algo que nadie esperaba. Bitcoin no es un sistema financiero, es una herramienta. Y como toda herramienta, depende de quién la use. En manos sabias puede servir para construir, en manos codiciosas puede destruir. Lo que El Salvador descubrió fue que incluso el dinero más libre necesita un marco que lo sostenga. La cadena de bloques puede registrar la verdad, pero no puede imponer justicia. Puede garantizar transparencia, pero no puede garantizar confianza. Mientras tanto, en los rincones digitales del planeta, una nueva clase de poder comenzaba a formarse. No eran gobiernos, ni bancos, ni instituciones, eran individuos. Se les llamaba ballenas, grandes tenedores de Bitcoin que acumulaban miles, a veces decenas de miles de monedas. Un pequeño grupo que sin regulaciones ni límites podía alterar el curso del mercado con un solo movimiento. Cuando una de estas carteras transfería 10.000 bitcoins, el valor del activo podía subir o desplomarse en cuestión de minutos. El sueño de la descentralización empezaba a parecer una ilusión. En teoría, nadie controla Bitcoin. En la práctica, unos pocos lo dominan. Los foros y analistas lo saben. Alrededor del 1% de las direcciones poseen más de la mitad del total existente. La libertad absoluta del sistema había generado su propio tipo de oligarquía, una élite invisible que no necesitaba despachos ni bancos para ejercer poder. El dinero sin Estado había encontrado nuevos gobernantes, más silenciosos, pero igualmente influyentes. Y lo más inquietante era que no violaban ninguna regla, porque no había reglas que violar. En los mercados tradicionales,
Un movimiento así encendería alarmas. Las autoridades investigarían si hubo manipulación, uso de información privilegiada o conspiración. En el mundo cripto, en cambio, era simplemente otro día más. Un espacio sin reguladores se había convertido en un campo donde los más astutos movían los hilos sin consecuencias. La idea original de Satoshi se basaba en la pureza del código, en la igualdad entre todos los participantes. Pero el código no puede corregir la naturaleza humana. Puede eliminar a los bancos, pero no a la codicia. Puede borrar a los intermediarios, pero no a los oportunistas. Bitcoin, que nació como símbolo de independencia, se transformó también en espejo. Un reflejo de todo lo que intentaba superar. Y aún así, millones siguen creyendo. Siguen comprando, acumulando, esperando el siguiente auge. Porque Bitcoin, más que un activo, se convirtió en una fe. Una religión digital con su propio dogma, sus profetas, sus promesas y sus mártires. Los que pierden dinero culpan al sistema. Los que ganan se declaran visionarios. Pero en ambos casos, el ciclo continúa, movido por el mismo impulso que ha alimentado todas las burbujas de la historia. El deseo de escapar del control, de encontrar un atajo hacia la libertad. Mientras tanto, los gobiernos observan con una mezcla de miedo y admiración. Algunos intentan prohibir las criptomonedas, otros buscan regularlas y unos pocos sueñan con imitarlas. China las persigue. Estados Unidos debate su control. Europa las graba. Pero la red sigue ahí, inmune a fronteras, incorruptible en su estructura. Nadie puede cerrarla. Nadie puede destruirla. Es la utopía de la permanencia en un mundo efímero. Entonces surge una cuestión más profunda. ¿Qué pasa cuando la herramienta creada para liberar termina construyendo nuevas cadenas? ¿Cuándo la promesa de igualdad se convierte en el terreno donde los poderosos simplemente cambian de disfraz? Bitcoin demostró que el dinero puede existir sin un Estado, pero también que el poder siempre encuentra una forma de reorganizarse. En lugar de banqueros, hay ballenas. En lugar de reguladores, hay algoritmos. En lugar de confianza, hay código. Pero la jerarquía persiste. Y como en toda historia humana, el final aún no está escrito. Algunos creen que Bitcoin sobrevivirá siglos, que será la base de una nueva economía global sin intermediarios. Otros lo ven como una burbuja destinada a explotar, una fiebre que pasará dejando tras de sí lecciones amargas. La verdad quizá esté en medio. Bitcoin no desaparecerá, pero tampoco redimirá al mundo. Será una herramienta más, poderosa, peligrosa y profundamente humana. Porque al final, incluso el código más perfecto no puede escapar de quienes lo usan. Bitcoin cumplió su promesa de crear dinero libre, pero al hacerlo, reveló una verdad más incómoda. Cuando eliminas las reglas, el poder no se disuelve, simplemente cambia de manos. En los años siguientes, la fiebre volvió. Cada ciclo de entusiasmo seguía el mismo patrón. Un rumor, una promesa, una subida descomunal. Luego, inevitablemente, una caída. Era casi un ritual. Las redes se llenaban de profetas que anunciaban el fin del dinero tradicional, las empresas cambiaban sus nombres para incluir la palabra blockchain, los gobiernos debatían leyes que apenas entendían. El mercado cripto se convertía en una montaña rusa emocional donde unos pocos se enriquecían y la mayoría aprendía, a un precio alto, que la libertad también puede doler. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Estados Unidos, bajo un nuevo liderazgo político, decidió abrazar el lenguaje de la revolución digital. En el año 2025, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca trajo consigo una narrativa nueva. Estados Unidos debía ser la capital mundial del dinero libre. Las regulaciones sobre activos digitales fueron retiradas, las restricciones financieras relajadas. Incluso la propia Casa Blanca
lanzó colecciones de activos digitales únicos para recaudar fondos políticos, borrando la frontera entre gobernanza y mercado. Los defensores de Bitcoin lo celebraron como una victoria. Los críticos lo vieron como un peligro, porque cuando la política y la especulación se entrelazan, la línea entre la innovación y el abuso se vuelve casi invisible. Las redes sociales estallaron con entusiasmo. Los mercados respondieron con un auge. Miles de millones en nuevas inversiones fluyeron hacia proyectos recién nacidos, algunos legítimos, otros puras ilusiones. Se repetía la historia de siempre. Libertad presentada como oportunidad, riesgo disfrazado de progreso. Pero la pregunta esencial seguía sin resolverse. ¿Puede una economía sin reguladores ser realmente libre o está condenada a ser un campo de juego para los más fuertes? En teoría, Bitcoin nació para eliminar la corrupción, pero en la práctica solo cambió sus formas. Los viejos monopolios fueron sustituidos por nuevos, y la manipulación no desapareció, solo adoptó una máscara digital. La tecnología en sí nunca fue el problema. El problema, como siempre, era humano. La cadena de bloques podía registrar cada movimiento con precisión matemática, pero no podía distinguir entre un acto de buena fe y un fraude. Podía decirte qué ocurrió, pero no por qué. No podía juzgar, solo mostrar. Así cada transacción se convertía en una verdad fría e impersonal, inmutable, pero sin justicia. Los defensores más fervientes repetían una frase como mantra: no confíes, verifica. Un ideal que suena sencillo, pero que encierra una complejidad enorme. Porque la mayoría de las personas no saben verificar. No saben resguardar claves privadas, no entienden la criptografía ni los riesgos. Buscan comodidad, no soberanía. Buscan seguridad, no responsabilidad total. Y ahí radica la paradoja. La libertad financiera que Bitcoin promete requiere un nivel de conocimiento que la mayoría no posee. Por eso, en lugar de liberar a las masas, termina fortaleciendo a quienes ya son poderosos o técnicamente hábiles. La diferencia entre libertad y soledad se volvió difusa. Bitcoin te da el control total de tu dinero, pero también te deja solo ante cualquier error. Si pierdes tu clave, pierdes tu fortuna. Si confías en la persona equivocada, no hay autoridad que te ayude. En el mundo del dinero digital, la soberanía absoluta significa también aislamiento absoluto. No hay red de seguridad, no hay rescate, no hay deshacer. Eres tu propio banco, tu propio vigilante, y a veces tu propio enemigo. A pesar de todo, el mito de Bitcoin sigue creciendo. Los seguidores lo comparan con el oro, lo llaman oro digital, símbolo de resistencia ante el poder estatal. Y en cierto modo lo es. Es la red más segura y descentralizada jamás creada. Pero a su alrededor surgió un enjambre de imitaciones. Miles de monedas nuevas, cada una prometiendo una versión mejorada del sueño original. Surgieron las llamadas finanzas descentralizadas, los tokens de metaverso, los proyectos que ofrecían ganancias imposibles. Muchos se presentaban como revoluciones tecnológicas, pero en realidad eran casinos disfrazados de innovación. La mayoría de esas monedas desaparecían tan rápido como surgían. Los inversores quedaban atrapados en burbujas que estallaban una tras otra. Y cada estafa, cada colapso, cada pérdida erosionaba la reputación del ecosistema entero. A ojos del público, Bitcoin se volvía sinónimo de caos, aunque en realidad su estructura permanecía intacta. Era el equivalente digital del oro enterrado bajo montañas de polvo. Pero detrás del brillo del mercado, una verdad silenciosa se hacía más evidente. La descentralización absoluta no significa justicia, significa que no hay árbitros, no hay límites, no hay redención. En los mercados tradicionales
Si un banco comete fraude, el gobierno puede intervenir. Si un ejecutivo manipula precios, puede ser juzgado. Si un cliente es estafado, puede reclamar. En Bitcoin, nada de eso existe. La red solo guarda memoria. La cadena registra la historia, pero no ofrece reparación. Y tal vez esa sea su lección más profunda. La transparencia no garantiza moralidad. Se puede ver todo y aún así no poder cambiar nada. Puedes rastrear el camino de las monedas robadas, seguirlas paso a paso a través de mezcladores y direcciones ocultas, y aún así no recuperarlas. El sistema es incorruptible, pero el mundo que lo rodea no lo es. Bitcoin, en su pureza, muestra la imperfección humana con una claridad incómoda. Mientras tanto, los gobiernos luchan por alcanzar un consenso. Algunos intentan regular, otros simplemente se rinden. En algunos países, las criptomonedas se integran en los bancos. En otros, se prohíben por completo. No existe un estándar global. No hay una guía común para equilibrar innovación y protección. La falta de coordinación crea un vacío, y ese vacío lo llenan los poderosos. Los grandes fondos y las ballenas se mueven sin restricciones, aprovechando cada grieta del sistema. El dinero fluye por canales invisibles, más allá del alcance de las leyes nacionales. Paradójicamente, lo que nació como una rebelión contra el poder acabó concentrándolo. En lugar de banqueros centrales, ahora hay tenedores centrales. En lugar de reguladores, hay algoritmos que deciden el destino del valor en segundos. En lugar de intermediarios visibles, hay intermediarios invisibles, programadores, inversores, líderes de opinión que pueden mover mercados con una sola publicación en redes sociales. La descentralización total se ha convertido en una nueva forma de centralización encubierta. Aún así, negar la grandeza de la creación sería injusto. Bitcoin demostró algo que antes parecía imposible: que el dinero puede existir sin Estado, que la confianza puede basarse en lógica matemática y no en promesas políticas. Fue la primera rebelión tecnológica verdaderamente exitosa contra el monopolio financiero global. Cambió para siempre la manera en que entendemos el valor, la propiedad y la confianza. Pero toda revolución enfrenta el mismo dilema. ¿Qué ocurre después de la victoria? Cuando el enemigo común desaparece, la unidad se disuelve. La libertad absoluta comienza a fragmentarse. Sin reglas, cada participante inventa las suyas. Y así el sueño de una economía libre se convierte en una jungla donde cada uno protege su propio territorio. Bitcoin sobrevivió a sus críticos, a sus crisis, a sus imitadores. Pero su mayor desafío no es técnico, es moral. ¿Puede una sociedad sostenerse sin árbitros? ¿Puede la libertad sobrevivir cuando cada individuo se convierte en su propio juez y su propio banco? ¿Puede una moneda sin leyes coexistir en un mundo donde todo lo demás necesita leyes para funcionar? La historia aún no ha dado una respuesta definitiva. Pero quizá esa sea la clave de su misterio. Bitcoin no es solo una tecnología, es una pregunta abierta. Una pregunta que desafía a gobiernos, economistas y ciudadanos por igual. Nos obliga a reflexionar sobre lo que realmente significa confiar. Porque, en el fondo, todo sistema humano, ya sea basado en papel, en oro o en código, depende de una sola cosa: la fe. Y tal vez, solo tal vez, la verdadera lección de Bitcoin sea esa: que la fe, incluso cuando se escribe en código, sigue siendo lo que mantiene al mundo en movimiento. La historia de Bitcoin es también la historia de un ideal que se enfrenta constantemente a su propio reflejo. En sus comienzos, los pioneros soñaban con un sistema justo, sin jerarquías ni privilegios. Querían un dinero transparente, inmune a la manipulación y a la corrupción. Pero con el tiempo, la misma red que prometía igualdad comenzó a generar desigualdad.
Las primeras manos que sostuvieron Bitcoin, los llamados adoptantes tempranos, se convirtieron en los nuevos millonarios. Lo que nació como una rebelión contra el poder terminó creando un nuevo tipo de élite, anónima, global, pero igualmente poderosa. El fenómeno no es nuevo. La historia está llena de revoluciones que, tras derribar a sus viejos amos, dieron paso a otros. En los primeros años, Bitcoin parecía una revolución pura. No había fronteras, no había bancos, no había censura. Pero a medida que la red crecía, surgían estructuras de poder invisibles. Las ballenas dominaban los precios. Los desarrolladores principales decidían el rumbo del código. Los intercambios, que supuestamente eran puertas neutrales, se convertían en gigantes capaces de congelar fondos, alterar listados o manipular el mercado. Sin proponérselo, Bitcoin recreó muchas de las dinámicas del mismo sistema que intentó reemplazar. Y es que el problema nunca fue solo el dinero, sino la naturaleza humana. El deseo de controlar, de ganar ventaja, de tener más. Ni la cadena de bloques, ni los algoritmos, ni las claves criptográficas pueden eliminar ese impulso. Solo pueden esconderlo bajo una capa de código. Y así, mientras el sistema financiero tradicional se apoyaba en gobiernos, el mundo cripto se apoyó en la fe en el código. Una fe igual de fuerte, pero también igual de frágil. A veces, para entender una revolución, hay que observar su cultura. Bitcoin no solo cambió la economía, cambió el lenguaje. Nacieron palabras nuevas: HODL, to the moon, Satoshi, FOMO. Se construyó una identidad, un sentido de pertenencia. Los creyentes hablaban de libertad, de resistencia, de independencia. Algunos incluso veían a Bitcoin como un movimiento espiritual. Y sin embargo, en medio de ese fervor, una pregunta empezaba a asomar. ¿Puede un código reemplazar la empatía? ¿Puede una red sin alma sostener una sociedad que aún depende de la confianza? La realidad comenzó a demostrar que la tecnología, por perfecta que sea, necesita humanidad para sostenerse. Los intercambios fueron hackeados, las carteras comprometidas, los usuarios engañados. Millones de personas perdieron sus ahorros sin que nadie pudiera ayudarlas. Y cuando las pérdidas se acumularon, algunos empezaron a reclamar regulación. Aquello que al principio despreciaban, las leyes, las normas, las instituciones, ahora parecía necesario. Así surgió la ironía. Los defensores del dinero sin Estado pedían al Estado que los protegiera. Pero, ¿cómo legislar algo que nació precisamente para escapar de la ley? Los gobiernos enfrentaban un dilema. Si intervenían, traicionaban el espíritu descentralizado. Si no lo hacían, dejaban que millones quedaran vulnerables. Y en esa tensión se encuentra el corazón del debate contemporáneo. La libertad total, sin responsabilidad compartida, se convierte en anarquía. Pero la regulación excesiva ahoga la innovación. El equilibrio parece imposible. Algunos países decidieron abrazar la tecnología sin rendirse completamente a ella. Japón, por ejemplo, legalizó ciertos intercambios exigiendo transparencia y protección al consumidor. Suiza se transformó en un refugio para empresas de cadena de bloques. Mientras tanto, otras naciones como China la prohibieron casi por completo, temiendo perder el control monetario. Estados Unidos optó por un camino intermedio, intentando regular sin sofocar. Pero el resultado fue un mosaico global caótico, donde cada territorio impone sus propias reglas. Lo que debía ser un sistema sin fronteras terminó atrapado en fronteras legales. Y sin embargo, la red sigue funcionando. Cada 10 minutos, aproximadamente, se añade un nuevo bloque. Miles de ordenadores en todo el mundo validan y verifican transacciones sin descanso. Nadie puede apagarla. Nadie puede censurarla. Es, quizás, la mayor demostración de resiliencia tecnológica en la historia moderna.
Pero esa misma fortaleza plantea otra inquietud. Si nada puede detenerla, ¿quién puede corregirla si alguna vez se desvía? En los foros más antiguos de la comunidad, los debates se volvieron intensos. Algunos defendían la pureza original de Bitcoin, reacia a cualquier cambio. Otros pedían adaptaciones para que el sistema pudiera competir con tecnologías más rápidas o más eficientes. Cada actualización generaba divisiones. Nacieron bifurcaciones, Bitcoin Cash, Bitcoin SV y muchas más. Cada una afirmaba ser la heredera legítima del ideal original. Pero el resultado fue una fragmentación que confundió a los recién llegados. La descentralización, que debía unir, comenzaba a dividir. Y mientras el debate técnico se desarrollaba, los especuladores hacían lo que siempre han hecho: aprovechar el ruido. Cada anuncio, cada mejora, cada rumor era una oportunidad para manipular precios. Algunos creaban monedas nuevas solo para inflarlas y venderlas antes de que su valor se desplomara. Millones de personas invirtieron sin comprender los fundamentos, cegadas por la promesa de riqueza rápida. Era el mismo ciclo de siempre: la euforia, la caída, la búsqueda de culpables. Solo que esta vez el escenario era global y los protagonistas anónimos. Pero la historia de Bitcoin no puede entenderse sin hablar de su filosofía más profunda. Desde el principio, su mensaje fue político. Era una protesta silenciosa contra el control de los bancos y los gobiernos. Un recordatorio de que el poder financiero, concentrado en pocas manos, puede destruir economías enteras. El bloque Génesis, con su cita del periódico británico, fue una declaración de guerra contra el sistema que había provocado la crisis de 2008. Era una llamada a la independencia monetaria. Sin embargo, en el camino esa idea se diluyó. Muchos de los nuevos inversores no sabían quién era Satoshi ni por qué había creado Bitcoin. Lo veían solo como una oportunidad para multiplicar su dinero. La rebelión se convirtió en especulación. Aún así, hay algo en Bitcoin que trasciende su valor de mercado. Su existencia demostró que la confianza puede construirse sin intermediarios. Que la verdad, al menos en el ámbito digital, puede registrarse sin depender de una autoridad. Y eso cambió la manera en que pensamos sobre el poder. Antes, el control pertenecía a quienes podían emitir dinero o censurar información. Ahora, cualquier persona con conexión a Internet puede participar de una red que nadie posee. Es una revolución silenciosa, pero profunda. Sin embargo, toda revolución tiene su costo. La minería, el proceso que mantiene viva la red, consume una enorme cantidad de energía. Las granjas de servidores, distribuidas por todo el mundo, funcionan día y noche. Algunos lo llaman un desperdicio, otros el precio de la libertad. Los críticos argumentan que Bitcoin, al buscar independencia, genera una huella ambiental inmensa. Los defensores responden que el sistema se está volviendo más eficiente, que el uso de energía renovable está aumentando. Pero la pregunta permanece: ¿puede un símbolo de libertad sostenerse a costa del planeta? En el fondo, cada debate sobre Bitcoin, ya sea económico, político o ecológico, gira alrededor de una tensión fundamental: el deseo humano de confiar sin depender. Queremos libertad, pero también seguridad. Queremos transparencia, pero también privacidad. Queremos un sistema sin control, pero que nos proteja cuando fallamos. Esa contradicción define no solo a Bitcoin, sino a toda la era digital. Quizá la enseñanza más grande sea esta: el dinero, en cualquier forma, siempre refleja lo que somos. Cuando confiábamos en el oro, reflejábamos nuestra fe en lo tangible. Cuando adoptamos el papel moneda, reflejamos nuestra confianza en las instituciones. Y ahora, con Bitcoin, reflejamos nuestra esperanza en la tecnología. Pero la tecnología, por avanzada que sea, no puede salvarnos de nosotros mismos. Al final,
Bitcoin es una historia sobre poder, fe y contradicción. Nació como respuesta a una crisis, se convirtió en símbolo de independencia y terminó siendo espejo de las mismas debilidades que intentó erradicar. Es el recordatorio de que la libertad absoluta no existe, porque el ser humano siempre busca estructura, siempre necesita un marco. La pregunta que queda, entonces, es si algún día encontraremos la forma de equilibrar la libertad con la responsabilidad, el código con la compasión, la transparencia con la justicia. Y mientras esa respuesta se escribe, bloque tras bloque, el reloj de la red sigue su curso, marcando en silencio la historia de una revolución que aún no ha terminado. Cada cierto tiempo, el precio de Bitcoin vuelve a los titulares. Subidas meteóricas, caídas devastadoras, historias de fortunas creadas y destruidas en cuestión de días. Para algunos, esa volatilidad es un signo de su fuerza, una prueba de que el mercado, libre de ataduras, sigue su propio curso. Para otros, es la señal más clara de su fragilidad. Una moneda que puede perder la mitad de su valor en una semana no puede ser base de una economía estable. Pero tal vez esa inestabilidad no sea un error, sino parte de su naturaleza. Bitcoin nunca fue diseñado para ser cómodo. Fue diseñado para ser libre. El concepto de libertad, sin embargo, se distorsiona fácilmente. En sus inicios, la promesa de Bitcoin era emancipadora. Un sistema financiero donde nadie pudiera censurar ni confiscar el dinero de nadie. Pero con el tiempo, esa misma libertad se volvió un terreno fértil para el abuso. Sin reguladores, sin intermediarios, los estafadores encontraron su paraíso. Promesas de rentabilidad infinita, inversiones milagrosas, esquemas donde el último siempre paga por los demás. Miles cayeron. Y sin embargo, el sistema siguió adelante, inmutable, registrando incluso los fraudes como si fueran transacciones legítimas. Porque para Bitcoin, todo lo que está en su cadena es verdad, aunque esa verdad sea dolorosa. En un mundo donde la confianza en las instituciones se desmorona, Bitcoin ofrece algo distinto: certeza matemática. Pero esa certeza no se traduce en justicia. La cadena de bloques no distingue entre el honesto y el ladrón. Es imparcial, sí, pero también indiferente. Y esa indiferencia plantea un dilema moral. ¿Es posible construir una sociedad sobre una base que no conoce la compasión? ¿Puede una red fría y perfecta reemplazar las imperfecciones del juicio humano? Muchos dentro de la comunidad creen que sí. Argumentan que la humanidad ha demostrado una y otra vez que no es digna de confianza, que solo las matemáticas pueden ofrecer un terreno sólido. Dicen que la corrupción surge de las personas, no del código. Pero incluso el código más perfecto depende de quienes lo ejecutan, y las personas siguen siendo las mismas. La tecnología no elimina el egoísmo, solo lo reorganiza. Mientras tanto, los estados-nación observan con creciente preocupación. Bitcoin desafía su autoridad. En este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero, desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Volvamos al tema. Socava su poder de emitir moneda. Amenaza su control sobre los flujos de capital. Por eso, muchos países han comenzado a experimentar con su propia versión, las monedas digitales de bancos centrales. Pero, a diferencia de Bitcoin, estas no prometen libertad, sino supervisión. Son el reflejo opuesto. Dinero digital, sí, pero completamente bajo control estatal. Un espejo invertido que demuestra que el verdadero debate no es sobre la digitalización, sino sobre quién tiene el poder de decidir. Bitcoin, en cambio, sigue resistiendo. Nadie puede detenerlo.
nadie puede modificar sus reglas sin consenso. Es una creación que pertenece a todos y a nadie. Pero esa misma descentralización, tan admirada, tiene un precio: la lentitud. En un mundo acostumbrado a la inmediatez, Bitcoin se mueve despacio, deliberadamente. Cada bloque tarda minutos en confirmarse. Y eso, para muchos, es inaceptable. Por eso han nacido alternativas más veloces, pero también más centralizadas. Y ahí se encuentra la ironía. En la búsqueda de comodidad se sacrifica la libertad. En la búsqueda de velocidad se pierde soberanía. Entretanto, los defensores de Bitcoin se dividen entre dos bandos. Están los idealistas, que ven en él una causa moral, una batalla contra la manipulación del sistema financiero. Y están los pragmáticos, que lo tratan como un activo de inversión, una oportunidad para ganar. Los primeros lo ven como un símbolo de resistencia, los segundos como una herramienta de especulación. Ambos tienen razón y ambos se equivocan, porque Bitcoin puede ser las dos cosas al mismo tiempo: una idea y una mercancía, una utopía y una apuesta. Pero en medio de esa tensión surge una tercera visión, la de quienes creen que Bitcoin no es el destino final, sino el comienzo de algo más grande. Que su verdadera aportación no es la moneda en sí, sino la tecnología que la sostiene. La cadena de bloques, dicen, puede transformar todo, desde los contratos hasta los sistemas de votación, desde la identidad digital hasta la propiedad intelectual. Y aunque muchos de esos sueños se han desvanecido en proyectos fallidos, el potencial sigue ahí, latente, esperando una nueva generación de mentes dispuestas a usarlo de forma responsable. Sin embargo, hay un detalle que suele olvidarse. La cadena de bloques no elimina la necesidad de confianza, solo la cambia de lugar. Antes confiábamos en instituciones. Ahora confiamos en el código, en los desarrolladores, en la infraestructura que sostiene la red. Y esos elementos, aunque parezcan impersonales, también son humanos. Detrás de cada nodo, de cada actualización, de cada línea de programación, hay decisiones, intereses, conflictos. Bitcoin no es un dios digital, es una creación humana, con todas las contradicciones que eso implica. A medida que pasan los años, el mito de Satoshi Nakamoto se vuelve más grande. Nadie sabe quién fue, ni si está vivo. Algunos lo imaginan como un genio visionario, otros como una sombra colectiva, un grupo que desapareció una vez cumplido su propósito. Pero la pregunta más interesante no es quién fue, sino por qué desapareció. Quizás Satoshi entendió que el poder corrompe incluso en los entornos más descentralizados, que para que Bitcoin sobreviviera, su creador debía desaparecer. Y así lo hizo, dejando atrás una red que desde entonces se gobierna a sí misma. O al menos eso parece. En realidad, el control de Bitcoin recae en un equilibrio frágil. Los mineros, los desarrolladores, los usuarios, los inversores. Cada grupo tiene intereses distintos. Los mineros quieren recompensas. Los desarrolladores quieren estabilidad. Los inversores quieren ganancias rápidas y los usuarios quieren seguridad. El milagro es que, pese a esas tensiones, el sistema sigue funcionando. Es una especie de democracia anónima, sostenida por incentivos, no por promesas. Y en ese delicado equilibrio está su belleza. Ningún grupo puede dominarlo por completo, pero todos pueden influir. Cada decisión importante requiere consenso. Un consenso que no se logra por votos ni discursos, sino por la aceptación silenciosa del código. Es una política sin parlamento, una gobernanza sin gobierno. Un experimento tan radical que ni siquiera sus propios defensores comprenden del todo sus implicaciones. Lo más fascinante es que, aunque Bitcoin ha enfrentado ataques constantes, tecnológicos, financieros y políticos, nunca ha caído. Cada intento por destruirlo ha fracasado.
Los gobiernos lo han prohibido, los hackers lo han asediado, los economistas lo han ridiculizado, pero la red sigue ahí, más fuerte que nunca. ¿Por qué? Porque su poder no reside en ningún lugar físico. No hay servidores centrales, no hay oficinas, no hay líderes que puedan ser arrestados. Es una idea viva que se replica infinitamente en miles de ordenadores. Matar Bitcoin sería como intentar borrar una idea de la mente colectiva del mundo. Y sin embargo, su supervivencia no garantiza su victoria. Puede resistir eternamente y seguir siendo un símbolo más que una solución. Porque la verdadera pregunta ya no es si Bitcoin sobrevivirá, sino si podrá integrarse en un mundo que aún necesita leyes, empatía y justicia. Un mundo donde la libertad sin límites puede volverse una carga, donde la transparencia total puede ser otra forma de vulnerabilidad, donde el ideal de independencia absoluta puede convertirse en aislamiento. Tal vez ese sea su destino. No reemplazar el dinero tradicional, sino recordarnos lo frágil que es la confianza sobre la que se construye. Mostrarnos lo fácil que es perder la fe en los sistemas que creamos y lo difícil que es vivir sin ellos. Bitcoin es el espejo en el que la humanidad ve su deseo más profundo. Ser libre y su miedo más grande. Estar sola. Quizá cuando todo esto se estudie dentro de 100 años, los historiadores no lo vean como una moneda, sino como una pregunta. La pregunta que dividió a una generación. ¿Puede la libertad existir sin reglas? Y quizá la respuesta no la dé el mercado ni la tecnología, sino el tiempo. Porque el tiempo, más que el código, es el único juez verdaderamente incorruptible. Cada bloque que se añade a la cadena de Bitcoin es como una marca indeleble en la historia digital. No hay correcciones, no hay segundas oportunidades. Cada error permanece, cada acierto también. Es un sistema que no perdona, que no olvida, que no admite arrepentimiento. Y quizá por eso atrae tanto, porque en un mundo donde todo puede borrarse, editarse o maquillarse, Bitcoin ofrece algo radicalmente diferente. Una verdad inmutable. Pero, ¿qué ocurre cuando la verdad se vuelve tan rígida que deja de ser humana? La rigidez del sistema tiene su belleza, pero también su sombra. En la cadena de bloques no existe el perdón. Si envías tus monedas al lugar equivocado, desaparecen para siempre. Si pierdes tu clave, tu fortuna se desvanece en silencio, sin posibilidad de rescate. Esa es la esencia de la soberanía total. Eres dueño absoluto de tus actos y también de tus errores. En la práctica, eso significa que la libertad no viene sola. Viene acompañada de una responsabilidad que pocos están preparados para asumir. En un sistema donde nadie puede ayudarte, cada decisión se vuelve un salto al vacío. Y sin embargo, esa dureza tiene algo hipnótico. La certeza de que nadie puede alterar el pasado es un poder casi divino. En la era de la manipulación digital, de los discursos cambiantes y las verdades flexibles, Bitcoin representa una promesa de objetividad. Su libro contable no tiene opinión, no tiene emociones, no tiene ideología, solo hechos. Y esa neutralidad, en tiempos de caos, se siente como un refugio. Por eso, para algunos, Bitcoin no es solo dinero, es una filosofía. Una afirmación de que el orden puede surgir del caos sin necesidad de un guardián. Una demostración de que la cooperación humana puede sostenerse sin líderes visibles, sin jerarquías impuestas. Pero esa misma filosofía también puede volverse peligrosa, porque al eliminar toda autoridad, también elimina los mecanismos de protección. El sueño de la libertad absoluta ignora algo fundamental, que la libertad, sin empatía, se convierte en indiferencia. Quizá por eso Bitcoin despierta sentimientos tan extremos. Hay quienes lo veneran como la salvación del mundo y quienes lo ven como un espejismo. Ambos bandos tienen parte de razón. Bitcoin
es al mismo tiempo una promesa y una advertencia. Una promesa de independencia y una advertencia sobre los límites del individualismo. Su belleza radica en su pureza, su peligro en su inflexibilidad. Con el paso de los años, la red se ha vuelto un símbolo global. Países enteros discuten sobre su legalidad. Empresas multimillonarias lo incluyen en sus reservas, y gobiernos planean cómo grabarlo o controlarlo. Sin embargo, nadie puede adueñarse de él. Bitcoin no pertenece a nadie, y precisamente por eso pertenece a todos. Esa paradoja es su fuerza y su debilidad, porque cuando todos son dueños, nadie tiene el poder de corregir el rumbo. A medida que el tiempo avanza, algo se vuelve evidente. Bitcoin no es un sustituto del sistema, es un espejo del sistema. Muestra con crudeza cómo se comporta la humanidad cuando no hay árbitros. Cuando no hay leyes que protejan, los fuertes prosperan y los débiles caen. Cuando no hay límites, el ingenio se mezcla con la avaricia. La cadena de bloques no inventó la desigualdad, solo la expuso en su forma más pura. En los años más recientes, los intercambios digitales se han convertido en imperios. Grandes plataformas centralizadas gestionan miles de millones de dólares en activos, actuando, en la práctica, como los mismos bancos que Bitcoin quiso reemplazar. Custodian monedas, imponen reglas, cobran comisiones. Y cada vez que uno de estos intercambios cae por un fraude o un hackeo, la historia se repite. Miles de usuarios pierden sus ahorros y descubren que su dinero, aunque digital, no era tan libre como pensaban. Es una ironía casi poética. El sistema creado para eliminar intermediarios terminó generando nuevos intermediarios, con más poder que nunca. Pero no todo en la historia de Bitcoin es desilusión. Su impacto ha sido real, tangible. Gracias a él, millones de personas en países con monedas débiles encontraron una alternativa para resguardar valor. En lugares donde la inflación devora los ahorros, Bitcoin ofreció una salida. En regímenes autoritarios, permitió mover dinero más allá del control estatal. En zonas sin acceso a bancos, dio la posibilidad de participar en la economía global con solo un teléfono y una conexión. No resolvió todos los problemas, pero cambió el tablero de juego. Cada avance tecnológico ha tenido este doble filo. El fuego calienta y quema, la imprenta libera y manipula, la red conecta y aísla. Bitcoin no es distinto. Es una herramienta, y como toda herramienta, su efecto depende del uso que se le dé. Puede ser un instrumento de emancipación o de especulación. Puede servir para construir o para destruir. La diferencia no está en el código, sino en las manos que lo tocan. Lo que muchos no comprenden es que la revolución de Bitcoin no se trata solo de dinero, sino de confianza. Durante siglos, la humanidad ha depositado su fe en entidades externas: dioses, reyes, bancos, gobiernos. Bitcoin propone algo radicalmente distinto. Confiar en el proceso, no en la persona. Confiar en un algoritmo que no tiene intereses, que no miente, que no cambia de opinión. Pero incluso esa confianza requiere fe. Fe en que el código es incorruptible, en que los mineros actuarán con honestidad, en que los incentivos serán suficientes para mantener el sistema estable. En el fondo, la confianza nunca desaparece, solo cambia de forma. A lo largo de la última década han surgido nuevas voces que intentan reformular el mensaje original. Algunos promueven la idea de Bitcoin como reserva de valor. Otros lo ven como una herramienta política contra la censura. Otros como una red de seguridad frente a la inflación global. Cada interpretación añade una capa más a su identidad. Bitcoin ya no es solo una moneda. Es un símbolo cultural, un lenguaje, una comunidad global con sus propios mitos y héroes. Pero con la expansión también llega la confusión. Miles de proyectos se presentan como descendientes o mejoras del original.
Cada uno promete ser más rápido, más ecológico, más flexible. Sin embargo, la mayoría no resiste la prueba del tiempo. El mercado cripto, vasto y desordenado, se llena de promesas vacías, de sueños que duran lo que dura una moda. Y cuando esos proyectos colapsan, la culpa recae sobre todo el ecosistema, arrastrando consigo la reputación de Bitcoin. En ese caos, la red original permanece imperturbable. Su código apenas ha cambiado desde que Satoshi lo publicó. Cada bloque sigue generándose con el mismo ritmo predecible. Esa constancia es su mayor virtud, pero también su límite. En un mundo que evoluciona a la velocidad de la luz, Bitcoin se mueve con la paciencia de un reloj antiguo. Y quizá eso sea precisamente lo que lo mantiene vivo: la calma en medio de la tormenta. Pero el tiempo sigue avanzando, y con él surgen nuevas generaciones que no vivieron la crisis de 2008 ni la caída de los grandes bancos. Para ellos, Bitcoin no es una rebelión, es una curiosidad, una pieza del pasado reciente. Lo usan, pero no lo veneran. Lo aceptan, pero no lo comprenden en toda su dimensión. Y quizá ahí se juegue el futuro de la red, en si logrará mantener su relevancia cuando ya no haya memoria del mundo que la vio nacer. La historia demuestra que cada innovación que desafía al poder termina enfrentándose a su propio destino. Si tiene éxito, el poder intenta apropiársela. Si fracasa, la olvida. Bitcoin está en medio de ese dilema. Demasiado grande para ser ignorado, demasiado libre para ser controlado. Los gobiernos lo estudian, los bancos lo imitan, las empresas lo integran, pero ninguno logra domarlo. Y tal vez, precisamente por eso, sigue siendo lo que es: una anomalía. Un recordatorio incómodo de que el poder absoluto, sea político o financiero, siempre puede ser cuestionado. Lo que nadie puede negar es que Bitcoin cambió para siempre la conversación sobre el dinero. Antes, la gente rara vez se preguntaba qué era realmente el dinero. Lo usaban, lo ganaban, lo perdían, pero no lo analizaban. Con la llegada de Bitcoin, millones comenzaron a cuestionar la raíz de ese concepto. ¿Qué le da valor al papel que usamos para comprar? ¿Por qué confiamos en los bancos? ¿Quién decide cuánto vale una moneda? Preguntas que antes pertenecían a economistas o filósofos, ahora forman parte de la conversación cotidiana. Bitcoin, sin proponérselo, volvió a educar a una generación sobre el poder, la confianza y el valor. Y quizá esa sea su mayor victoria: haber encendido la chispa de la duda. Porque sin duda no hay cambio, y sin cambio no hay evolución. Bitcoin nos obliga a mirar al dinero no como una herramienta pasiva, sino como una estructura política y moral. Nos recuerda que toda economía es, en el fondo, un acuerdo entre personas, un pacto de confianza. Y ese pacto, en los últimos tiempos, se ha debilitado. Por eso su mensaje resuena tanto. No porque prometa riqueza, sino porque ofrece algo más escaso que el oro y más valioso que la tecnología: la posibilidad de creer de nuevo, aunque sea en algo tan frágil como una idea escrita en código. Pero las ideas, como las Atos on tus semillas, no siempre germinan en el terreno que se espera. Bitcoin fue concebido como un desafío al poder, y sin embargo terminó siendo absorbido, en parte, por el mismo sistema que intentó desmantelar. Los bancos que antes lo despreciaban ahora ofrecen servicios basados en él. Los fondos de inversión lo compran como si fuera oro moderno. Los políticos lo mencionan en sus discursos. La revolución se convirtió en un activo más del portafolio financiero global. Lo que comenzó como un acto de rebelión se transformó en un producto. Y ahí surge otra pregunta: ¿puede un símbolo de libertad sobrevivir cuando se convierte en mercancía? La respuesta, como casi todo en esta historia, no es simple. Porque aunque el sistema haya intentado domesticarlo, Bitcoin conserva algo indomable:
Nadie puede imprimir más unidades. Nadie puede cambiar su emisión ni revertir sus transacciones. Esa inmutabilidad lo vuelve incorruptible. Y en un mundo acostumbrado a los rescates, las devaluaciones y los privilegios financieros, esa incorruptibilidad es una amenaza. Una moneda que no puede ser controlada es en esencia una forma de desobediencia. Y es precisamente esa desobediencia lo que ha mantenido viva la llama del ideal original. A pesar de los intentos de apropiación, de la especulación, del ruido, Bitcoin sigue siendo un recordatorio de que el dinero puede existir sin permiso. Que el valor no necesita ser aprobado por una autoridad. Que el intercambio puede ser libre de fronteras y censuras. Puede que no haya cumplido todas sus promesas, pero sigue siendo una anomalía que desafía el orden establecido. Sin embargo, cada libertad conquistada tiene su precio. En el caso de Bitcoin, el precio ha sido la desigualdad. Las primeras manos que lo adoptaron acumularon fortunas impensables. Hoy, una mínima fracción de usuarios posee la mayoría del suministro. Es una repetición de la historia, solo con otros protagonistas. Las élites no desaparecieron, simplemente cambiaron de rostro. Ya no visten trajes ni se sientan en despachos de mármol, sino que operan desde carteras anónimas, moviendo cifras que el resto del mundo apenas puede imaginar. Y aunque el sistema es transparente, la identidad de quienes lo dominan permanece oculta. Es una paradoja perfecta. La red más abierta del mundo es también una de las más opacas en términos de poder. En los foros donde se discuten las teorías más profundas sobre el futuro del dinero, algunos plantean que esta concentración era inevitable, que toda estructura, incluso las descentralizadas, tiende a formar centros de poder, que la igualdad absoluta es una ilusión matemática. Pero otros insisten en que el sueño aún puede rescatarse, que la educación, el acceso y la adopción masiva podrían equilibrar el tablero. La lucha entre ambos ideales sigue abierta, bloque tras bloque, en una guerra silenciosa por el significado de la libertad. Mientras tanto, el resto del mundo observa. Los bancos centrales lanzan sus propias monedas digitales, prometiendo modernidad y eficiencia, pero también reforzando el control. Las grandes tecnológicas crean sus propias redes de pago. Los gobiernos experimentan con regulaciones que buscan, más que proteger, domesticar lo indomable. La frontera entre lo público y lo privado, entre lo libre y lo vigilado, se difumina. En ese contexto, Bitcoin se convierte en una especie de refugio filosófico. No tanto una herramienta económica, sino un recordatorio de que todavía existen espacios fuera del alcance de las manos que todo lo quieren medir. Y sin embargo, la distancia entre la idea y la práctica sigue siendo abismal. La mayoría de los usuarios no utiliza Bitcoin para comprar o vender, sino para especular. Las promesas de un sistema alternativo se diluyen entre gráficos y predicciones. Las discusiones ya no giran en torno a cómo cambiar el mundo, sino a cuándo volverá a subir el precio. El código que pretendía democratizar la economía terminó alimentando el mismo ciclo de codicia del que intentaba escapar. Aún así, algo persiste bajo la superficie. Una corriente silenciosa de pensadores, desarrolladores y activistas que siguen creyendo en la esencia original. Un dinero neutral, libre y resistente a la censura. No buscan hacerse ricos, buscan proteger una idea. En comunidades pequeñas, en foros dispersos, en proyectos educativos, trabajan para mantener viva la llama. Son pocos, pero son los herederos del espíritu inicial de Satoshi, guardianes de un legado que el mercado intenta transformar en mercancía. Si uno observa con atención, cada ciclo de auge y caída deja tras de sí una lección. La euforia enseña sobre la naturaleza humana, el colapso sobre sus límites. En ese vaivén,
Bitcoin se ha convertido en un maestro involuntario. Ha mostrado a las masas cómo funciona el dinero, cómo se crea el valor y cómo se pierde la confianza. Ha revelado las fisuras del sistema financiero tradicional y las del alma humana. Porque al final, lo que Bitcoin pone en evidencia no es solo la fragilidad del dinero, sino la del propio ser humano frente a la tentación del poder. Las crisis que ha atravesado la red son muchas, pero ninguna la ha destruido. Ataques cibernéticos, colapsos de intercambios, prohibiciones gubernamentales, manipulación mediática. Y sin embargo, sigue funcionando, bloque tras bloque, como un reloj incorruptible. Cada vez que se anuncia su muerte, vuelve más fuerte. Es como si el rechazo lo alimentara. Cada intento de control solo reafirma su razón de ser. Y esa resiliencia, esa capacidad de resistirlo todo, lo convierte en algo más que una tecnología. Lo convierte en un fenómeno cultural. Porque Bitcoin no solo pertenece al mundo financiero, pertenece a la historia de las ideas. Es la expresión moderna de una pregunta tan antigua como la civilización. ¿Qué ocurre cuando el poder de emitir dinero ya no está en manos de los reyes ni de los gobiernos, sino de las personas? Esa pregunta atraviesa siglos, desde las primeras monedas acuñadas hasta las crisis inflacionarias modernas. Y por primera vez, la humanidad tiene una respuesta tangible. Una respuesta que no está escrita en papel, sino en código. Pero incluso esa respuesta genera otras preguntas. ¿Qué pasará cuando el último Bitcoin sea minado? ¿Cómo se sostendrá la red cuando ya no haya nuevas recompensas? ¿Dependerá entonces de las comisiones, del altruismo, de la inercia? Nadie lo sabe. El futuro de Bitcoin, como el de toda gran idea, está lleno de incertidumbre. Tal vez evolucione, tal vez se fragmente, tal vez se transforme en algo que aún no comprendemos. Lo que sí es seguro es que su existencia ya cambió el curso de la historia económica. Ningún gobierno podrá volver a ignorar la posibilidad de un dinero fuera de su control. Ningún banco podrá pretender que la confianza es propiedad exclusiva de las instituciones. Ningún ciudadano podrá volver a decir que el dinero es solo papel. Porque una vez que se ha visto que el valor puede vivir en el código, nada vuelve a ser igual. Bitcoin ha trascendido su propio propósito inicial. Es una herramienta, sí, pero también un símbolo. Una idea que viaja más rápido que las monedas y que las leyes. Ha demostrado que la descentralización no es solo una arquitectura tecnológica, sino una filosofía que cambia la manera en que pensamos el poder. Es el recordatorio de que la confianza, aunque invisible, es el cimiento de toda civilización. Y que cuando esa confianza se rompe, los pueblos siempre buscan una nueva forma de reconstruirla. Quizá, en el fondo, eso es lo que representa Bitcoin. El intento de volver a creer. Creer que puede existir un sistema justo, que el valor puede medirse sin manipulación, que el dinero puede ser una herramienta y no una cadena. Y aunque la historia demuestra que toda utopía se erosiona con el tiempo, también enseña que cada intento deja una huella. Bitcoin ya dejó la suya, y esa huella no puede borrarse. Cada bloque, cada transacción, cada error, cada triunfo, forman parte de un relato que apenas comienza. Porque más allá del precio, más allá del mercado, lo que Bitcoin realmente nos ofrece es una pregunta que no deja de resonar. ¿Seremos capaces de manejar la libertad que tanto decimos desear? Esa pregunta, tan simple y a la vez tan abrumadora, es el corazón de todo este relato. Porque la libertad no es un destino, es un peso. Bitcoin lo demostró al convertir cada usuario en su propio guardián, al entregar las llaves de la soberanía financiera a millones de personas que nunca antes habían tenido ese poder. Pero el poder sin preparación puede ser tan peligroso como la opresión. Y ahí es donde la historia de Bitcoin
se vuelve un espejo del ser humano. Nos muestra nuestra grandeza y también nuestras debilidades. A medida que el mundo avanza hacia una nueva era digital, la influencia de Bitcoin se expande más allá de las finanzas. Ha inspirado movimientos políticos, debates filosóficos, incluso reflexiones sobre el futuro de la democracia. Algunos lo ven como una herramienta de liberación individual. Creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Otros como una amenaza al orden social. Y ambos tienen motivos. Porque una tecnología que puede transferir riqueza sin pasar por los bancos también puede evadir impuestos, financiar causas extremas o sostener mercados clandestinos. La neutralidad de Bitcoin es su virtud y su condena. En su neutralidad, Bitcoin no distingue entre el bien y el mal. Permite tanto donar a una causa humanitaria como ocultar dinero robado. Y esa dualidad, lejos de ser un fallo, es parte de su naturaleza. Es la consecuencia lógica de un sistema que no juzga. Pero las sociedades sí juzgan. Los estados, las leyes, las instituciones, todas se basan en distinguir lo permitido de lo prohibido. Bitcoin, en cambio, es amoral. Solo sigue reglas matemáticas. Y eso desconcierta a quienes crecieron creyendo que el dinero debía tener un custodio moral. Con el paso de los años, ese desconcierto ha dado lugar a nuevas corrientes de pensamiento. Algunos economistas argumentan que Bitcoin es un paso hacia un orden financiero más estable, basado en la escasez y la disciplina. Otros lo califican como un experimento fallido que amenaza la estabilidad global. Lo cierto es que ambos bandos se equivocan si creen que pueden definirlo de forma definitiva. Bitcoin no es un sistema cerrado. Es una conversación abierta entre la tecnología y la sociedad. Y esa conversación apenas comienza. En los últimos tiempos, los grandes poderes del mundo se han visto obligados a responder. Organismos internacionales estudian regulaciones. Bancos centrales debaten la emisión de monedas digitales. Corporaciones diseñan estrategias para integrar la tecnología sin perder el control. Pero Bitcoin, ajeno a todo eso, sigue su ritmo inmutable. Cada 10 minutos, un nuevo bloque. Como si el código recordara a todos que el tiempo humano y el tiempo digital no se miden igual. Algunos filósofos contemporáneos comparan a Bitcoin con una obra de arte viva. No porque tenga estética, sino porque encarna una idea. Cada línea de su código representa un ideal de transparencia, de resistencia, de permanencia. No obedece a nadie, no busca aprobación, no tiene propósito más allá de existir fiel a sí mismo. Y en un mundo donde todo parece diseñado para ser efímero, esa constancia resulta casi poética. Pero también es inquietante. Porque al igual que una obra que nadie puede modificar, Bitcoin puede volverse una prisión de su propio diseño. Su perfección matemática impide la flexibilidad, su descentralización dificulta la evolución, su pureza filosófica choca con la complejidad del mundo real. En un universo donde todo cambia, Bitcoin resiste el cambio. Y quizá ahí radique su mayor desafío: sobrevivir sin perder su esencia, adaptarse sin traicionarse. Mientras tanto, la vida cotidiana continúa. En los mercados, las empresas y los hogares, el dinero tradicional sigue siendo la sangre del sistema. Los billetes circulan, las transferencias se procesan, los gobiernos siguen controlando la oferta monetaria. Bitcoin, aunque cada vez más conocido, aún es minoría. Una minoría poderosa, influyente, pero lejos de dominar el mundo. Y tal vez sea mejor así. Porque la historia demuestra que cuando una idea se impone por completo, deja de ser idea y se convierte en dogma. Sin embargo, su influencia cultural es innegable. Hoy,
Millones de personas entienden conceptos que antes estaban reservados a economistas: inflación, escasez, emisión, descentralización. Y esa comprensión colectiva es un cambio más profundo que cualquier precio. Bitcoin ha logrado lo que pocas tecnologías consiguen: hacer que la gente piense. Pensar en lo que significa el valor, en cómo se crea, en quién lo controla. Pensar en el papel que juega la confianza en cada relación económica. Pensar en lo que realmente significa ser libre. Quizá ese sea su legado más duradero. No la riqueza que generó, ni las fortunas que destruyó, sino la conciencia que despertó. Una conciencia que ya no podrá ser borrada, porque una vez que alguien comprende que el dinero puede existir sin permiso, esa idea no se olvida. Se queda en la mente como una posibilidad latente, como una chispa que puede encenderse en cualquier momento. Por eso, incluso si algún día Bitcoin deja de usarse, su espíritu sobrevivirá. Inspirará nuevas tecnologías, nuevos modelos de gobernanza, nuevas formas de organización. Su verdadera herencia no será una red de bloques, sino una manera distinta de concebir la autoridad y la confianza. Y eso, en la historia de la humanidad, ya es una revolución. Pero, ¿qué lecciones deja este experimento para el futuro? Tal vez la más importante sea que ninguna estructura, por perfecta que sea, puede reemplazar la ética. Ningún código puede escribir por nosotros las reglas de la convivencia. Podemos descentralizar el poder, pero no podemos descentralizar la responsabilidad. Podemos eliminar a los intermediarios, pero no al egoísmo. Podemos cifrar el valor, pero no los valores. Bitcoin nos ha mostrado que la tecnología puede darnos herramientas, pero no propósito. También nos ha enseñado algo más: que la fe en el progreso puede ser tan irracional como la fe en las instituciones que criticamos. Que incluso en un mundo digital seguimos siendo criaturas de carne, emoción y miedo. Que las redes más avanzadas dependen al final de la confianza entre personas. Y que ninguna libertad, por absoluta que sea, puede sobrevivir sin un mínimo de empatía. Por eso quizá la historia de Bitcoin no sea tanto una historia sobre dinero, sino sobre humanidad. Sobre nuestra eterna lucha entre el deseo de controlar y el deseo de ser libres. Entre la necesidad de orden y el impulso de rebelión. Entre la esperanza de un mundo justo y la certeza de que nosotros mismos somos la variable más impredecible del sistema. La cadena de bloques, con su exactitud matemática, no puede responder esas preguntas, solo puede registrarlas. Cada bloque, cada transacción, cada pérdida y cada ganancia son capítulos de un mismo relato. El de una especie que intenta crear justicia mediante algoritmos, que busca redención a través de la lógica. Tal vez algún día lo logremos, tal vez no, pero el intento en sí ya dice mucho de nosotros. Y así, Bitcoin sigue su curso, indiferente al ruido, ajeno a las pasiones humanas, escribiendo su propia historia en silencio. No tiene rostro, no tiene bandera, no tiene patria. Pero cada vez que una persona en cualquier rincón del planeta abre una cartera digital, cada vez que un minero añade un nuevo bloque, cada vez que alguien se pregunta si el sistema puede ser distinto, Bitcoin vuelve a nacer. No importa si el precio sube o baja, si los gobiernos lo adoptan o lo prohíben, si los mercados lo celebran o lo desprecian. Porque Bitcoin no es una moda ni una inversión, es una idea. Una idea que atraviesa fronteras, que desafía poderes, que obliga a pensar. Una idea que nos recuerda que la libertad no se concede, se construye. Y como toda idea poderosa, puede que algún día cambie de forma, que evolucione, que se fusione con otras. Pero su esencia permanecerá, la de un sistema que nació de la desconfianza y que terminó enseñándonos, irónicamente,
lo que significa confiar de nuevo. Así termina esta historia, aunque en realidad no termina. Porque mientras haya alguien que crea en el valor de la independencia, en la justicia de la transparencia y en la fuerza de las ideas que no pueden ser censuradas, Bitcoin seguirá respirando. No como moneda, no como activo, sino como testimonio. El testimonio de que, incluso en un mundo sin ley, la búsqueda de libertad sigue siendo el pulso más humano que existe. Y quizás, después de todo, esa era la verdadera lección que Satoshi quería dejar grabada en su código. Que la libertad, como el fuego, ilumina y quema, pero siempre deja un rastro que ningún poder puede borrar. Porque al final, más allá del oro, de los bancos y de los gobiernos, lo que realmente mueve al mundo no es el dinero, sino la eterna voluntad de creer que podemos ser dueños de nuestro destino. Y mientras exista esa creencia, la historia de Bitcoin, la historia de una moneda sin estado en un mundo sin ley, seguirá escribiéndose, bloque a bloque, como un eco del deseo más antiguo de la humanidad: ser libres.